Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabaran el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. El evangelista San Mateo nos ha presentado a Jesús, que ha retornado de la región de Judea a Galilea después de que se bautizó en el Jordán y habiendo vencido a Satanás en el desierto. Jesús ha ido anunciando el reino por toda la región de Galilea. Los sábados entraba a las sinagogas y mientras anunciaba el reino, había dado la salud a muchos enfermos de diferentes padecimientos, incluso había liberado a algunos endemoniados. Por ese motivo la gente acudía a él para adquirir la salud, recuperarla y para escuchar su enseñanza. En la región del lago de Galilea, Jesús había escogido a dos parejas de hermanos que encontró lanzando las redes, Simón y Andrés, y luego a Santiago y Juan, que estaban en la barca de su padre remendando las redes. Después de esto, se nos contó que mucha gente, habiendo tenido noticias de cuanto hacía Jesús, había acudido a la región donde Jesús se encontraba, en Galilea, en torno al lago de Galilea, y la gente provenía de diferentes puntos cardinales. Unos eran de la región de allí de Galilea, otros de la región al sur, precisamente del lago de Galilea, digamos que al sureste. Es una diagonal que va de Galilea de izquierda a derecha y topa en la Decápolis. Otros venían del sur, de Jerusalén, y mucha gente de los alrededores de Jerusalén, de la Judea, y algunos otros venían de la región del otro lado del Jordán. Se había congregado tanta gente que Jesús subió una montaña, una colina de las tantas que rodean y forman el contorno del lago de Galilea, y allí, rodeado por esa muchedumbre y sus discípulos, comenzó a hablar enseñando como maestro y pronunció primero las bienaventuranzas. Después de las bienaventuranzas, se dirigió a los discípulos y a la muchedumbre diciendo que ellos son la sal de la tierra, que ellos son la luz del mundo. Es una ciudad construida en lo alto del monte, para decirles que deben hacer buenas obras, que la gente debe conocer para conservar el sabor de la tierra y preservarla. Y por otro lado, como ciudad, deben ser un punto de referencia firme y seguro. Y como luz del mundo, ayudar a ver con claridad las cosas para no equivocarse. Y ahora Jesús continúa diciendo: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. ¿Por qué Jesús pronuncia estas palabras? Porque muchos tenían la expectativa de que cuando viniera el Mesías, todo esto que cumplían obligatoriamente, porque era la voluntad de Dios, creían que el Mesías lo iba a eliminar, le iba a quitar la obligatoriedad a estos deberes de cumplir la voluntad de Dios que estaban expresados en la ley, que significa los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, y los profetas,
que para algunos implicaban todos los escritos restantes del Antiguo Testamento. Jesús les advierte que no se hagan falsas ilusiones. La ley y los profetas permanecerán vigentes. Más todavía, su vigor será mayor. Su exigibilidad, por lo que dice Jesús, será cumplirlo plenamente. La palabra que aquí aparece significa dar cumplimiento a algo, como cuando una profecía se cumple. Pero también significa llenar, como cuando se llena una red de pescados. Y este es más bien el sentido que Jesús quiere que se entienda, que se lleve a la perfección, a la plenitud, el verdadero significado de lo que Dios les ha mandado, de lo que significaba la ley, y de este modo se cumple perfectamente la voluntad que Dios tiene de que vivan según su proyecto, lo que les ha comunicado en la ley y los profetas. Para que ellos entiendan que no va a pasar ni la ley ni los profetas, Jesús les dice: les aseguro que antes va a pasar el cielo y la tierra, antes que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. ¿Por qué hace estas referencias Jesús? Porque los seres humanos viven sobre la tierra y bajo el cielo. Son los dos puntos más seguros de su existencia. Al salir de la casa ven el cielo, al caminar ven la tierra. Siempre están allí. Y dice Jesús, es más fácil que pasen estos a que deje de cumplirse la más pequeña letra o coma de la ley. Porque dice así, porque la ley está escrita. Y la ley está escrita con signos pequeños como uno que se llama yod o iota en griego, y la coma, que es como un apóstrofo. Son signos pequeñísimos que tienen un significado y dan sentido a lo escrito. Y por eso Jesús les dice, ni siquiera los signos que parecen menos importantes para escribir la ley y lo que Dios quiere va a pasar. Por eso, cualquiera que quebrante uno de estos preceptos menores, de todas las cosas que Dios ha mandado, y enseñe eso a los hombres, posiblemente con su ejemplo o con sus palabras, en el reino de los cielos va a ser el menor. ¿Y en qué sentido dice esto? Es complicado de entenderlo, porque si transgrede la voluntad de Dios, estará en el rincón último, pero no del gozo de Dios, sino de la justicia por no haber hecho la voluntad de Dios, como un juicio que recibe una condena. Por eso insiste Jesús en eso. Les ha dicho que ellos son la luz del mundo, que son la sal, que no deben permitir que se vaya en contra de la voluntad de Dios. Y les insiste Jesús que todo el que cumpla los mandamientos que Dios ha dado, aun los preceptos menores, y además enseña a cumplirlos, ese será grande en el reino de los cielos. ¿Esto qué significa? El reino de los cielos puede significar un territorio donde se reina desde el cielo. Puede significar todo aquello que tiene obligatoriedad desde el cielo, aunque no sea territorial. Pero se trata más bien de que Jesús está hablando a los judíos y no se puede pronunciar para ellos el nombre de Dios por la manera de interpretar el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y entonces, para referirse a Dios, se dan rodeos para decir el que habita en el cielo. Y así Jesús les dice que delante de Dios, en su reino, quien no cumple los mandamientos pequeños será también muy pequeño. Pero quien cumple los mandamientos y lo enseña a los demás, ante la mirada de Dios, ante Dios mismo que reina sobre el cielo y la tierra, será grande. Será una recompensa para aquel que cumple los mandamientos y enseña a cumplirlos. Así, el cumplir o no cumplir la voluntad de Dios expresada en la ley no es indiferente. Tiene su recompensa, favorable o negativa.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.